Hoy esta historia te mostrará cómo un simple gesto de bondad puede cambiar el destino de toda una familia. En una cafetería de Puebla, una mesera notó algo extraño. Cada mañana, un hombre elegante entraba con su hija pequeña y la niña nunca sonreía. Él pedía café. Ella solo miraba por la ventana con los ojos perdidos. Pero lo que esta mesera no sabía era que su paciencia y ternura estaban a punto de sanar corazones rotos y transformar 3 vidas para siempre. Lo que sucedió después dejó a todos llorando. Quédate hasta el final y descubrirás cómo el amor verdadero puede nacer donde menos lo esperas. La lluvia golpeaba suave contra las ventanas del auto mientras Leonardo conducía por las calles desconocidas de Puebla. A su lado, Alicia miraba el paisaje gris sin decir palabra, con ese silencio que ya se había vuelto parte de su rutina. Habían pasado 6 meses desde que el mundo de ambos se derrumbó. 6 meses desde que la risa abandonó su hogar. Leonardo apretó el volante con fuerza, intentando concentrarse en el camino y no en los recuerdos que lo perseguían cada noche. Puebla era su oportunidad de empezar de nuevo, lejos de Guadalajara, lejos de las miradas de lástima, lejos de la casa que aún olía a ella. Aquí nadie los conocía, nadie sabría de su dolor, nadie haría preguntas que él no podía responder. Alquiló un departamento en una zona tranquila, cerca de una escuela nueva para Alicia, pensando que tal vez el cambio de ambiente ayudaría a su hija a volver a ser la niña alegre que fue. Pero cada mañana, al despertar, veía en los ojos de la pequeña el mismo vacío que sentía en su pecho. Leonardo era un hombre exitoso, había construido un negocio sólido en el sector inmobiliario, pero todo el dinero del mundo no podía comprar lo que más necesitaba: ver a su hija sonreír otra vez. Esa primera semana en Puebla fue difícil. Adaptarse a nuevas calles, nuevas caras, nuevas rutinas que se sentían extrañas y frías. Una mañana de jueves, mientras buscaba un lugar para desayunar antes de llevar a Alicia a la escuela, Leonardo vio una cafetería pequeña en la esquina de una calle arbolada. El letrero decía Cafetería La Esperanza, con letras pintadas a mano, y algo en ese nombre lo hizo detener el auto. Miró a Alicia por el retrovisor y preguntó con voz suave si quería entrar a desayunar ahí. La niña solo asintió, sin levantar la vista de sus manos. Leonardo suspiró, apagó el motor y abrió la puerta, sabiendo que cada día era una nueva batalla para sacar a su hija del caparazón en el que se había encerrado. Pero ninguno de los dos imaginaba que cruzar esa puerta cambiaría todo. El interior de la cafetería era acogedor, con mesas de madera gastada y el aroma dulce de pan recién horneado flotando en el aire. Había pocas personas a esa hora, algunos trabajadores tomando café rápido antes de iniciar su jornada, una pareja de ancianos compartiendo un plato de molletes. Leonardo eligió una mesa junto a la ventana, pensando que a Alicia le gustaría ver la calle mientras desayunaban. La niña se sentó en silencio, sus pies colgando sin tocar el suelo, sus ojos fijos en un punto inexistente afuera. Él observó a su hija con el corazón apretado, preguntándose cuánto tiempo más duraría ese silencio que los separaba como un muro invisible. En ese momento, una voz cálida y amable rompió sus pensamientos. «Buenos días, bienvenidos a La Esperanza». Leonardo levantó la vista y vio a una mujer de unos 35 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Llevaba un delantal sencillo y en sus manos sostenía 2 menús. «¿Es su primera vez por acá?», preguntó ella, notando las caras nuevas. Leonardo asintió educadamente y respondió que acababan de mudarse a Puebla hace unos días. La mesera, sin ser entrometida, simplemente sonrió más amplio y dijo que era un placer tenerlos en el barrio. Luego bajó la mirada hacia Alicia y algo en su expresión cambió, como si reconociera en los ojos de la niña una tristeza familiar. «Hola, bonita», dijo con una dulzura que no exigía respuesta. «¿Te gustan los hot cakes con miel?». Alicia levantó los ojos por primera vez, mirando a la mesera con curiosidad tímida. No dijo nada, pero hubo un pequeño movimiento en su rostro, casi imperceptible,
como si algo dentro de ella respondiera a esa voz gentil. La mesera no presionó, no hizo preguntas incómodas, ni intentó forzar una conversación. Solo esperó con paciencia, sosteniendo la mirada de la niña con una ternura que Leonardo no había visto en nadie desde que llegaron a esta ciudad. Y en ese instante silencioso, algo comenzó a despertar. Leonardo pidió café y chilaquiles para él, hotcakes para Alicia, aunque sabía que probablemente la niña apenas probaría un bocado como siempre. La mesera anotó la orden con cuidado y antes de retirarse sacó de su delantal una pequeña libreta de dibujo y un lápiz de color. «Esto es por si te aburres mientras esperas», le dijo a Alicia, dejando los objetos sobre la mesa con naturalidad, sin hacer un gran espectáculo de ello. Leonardo abrió la boca para agradecer, pero la mesera ya se había alejado hacia la cocina, dejándolos solos nuevamente. Miró a su hija, esperando que tal vez tomara el lápiz, que tal vez dibujara algo, cualquier cosa que mostrara un destello de la creatividad que solía tener. Alicia observó la libreta por un largo momento, sus dedos pequeños rozando apenas la portada. Finalmente, con movimientos lentos y cautelosos, como si temiera romper algo frágil, abrió la primera página y tomó el lápiz. Leonardo sintió un nudo en la garganta al verla trazar líneas suaves en el papel, círculos y formas sin sentido aparente, pero era más de lo que había hecho en meses. Cuando la comida llegó, servida por la misma mesera de sonrisa cálida, ella se agachó ligeramente para quedar a la altura de Alicia y observó el dibujo. ¡Qué bonitos círculos! Me recuerdan a las burbujas que hace el jabón cuando lavas los platos, comentó con voz alegre pero no invasiva. Alicia no respondió, pero sus labios se curvaron apenas, tampoco que alguien que no la conociera no lo notaría. Pero Leonardo lo vio y su corazón dio un vuelco. La mesera se incorporó, colocó los platos con cuidado y dijo que si necesitaban algo más, solo tenían que llamarla. Leonardo leyó su nombre en la pequeña placa que llevaba prendida al delantal, Esmeralda, un nombre que pronto se volvería imposible de olvidar. Durante el desayuno, Leonardo observó cómo Alicia comía más de lo habitual, tomando pequeños bocados de los hot cakes mientras sus ojos volvían una y otra vez a la libreta de dibujo. Esmeralda pasaba de vez en cuando, rellenando la taza de café de Leonardo, preguntando si todo estaba bien, pero siempre con esa discreción que no invadía su espacio. Había algo diferente en ella, algo que Leonardo no podía definir con exactitud, pero que lo hacía sentir cómodo en ese lugar desconocido. Tal vez era su manera de no hacer preguntas, de no invadir con curiosidad falsa, de simplemente estar presente sin exigir nada a cambio. Cuando terminaron y Leonardo pidió la cuenta, Esmeralda trajo el ticket junto con una pequeña bolsa de papel. «Unos polvorones para el camino», explicó con una sonrisa. «A los niños les encantan». Leonardo intentó pagarle aparte las galletas, pero ella negó con la cabeza suavemente. «Cortesía de la casa para los nuevos vecinos», insistió. Él agradeció genuinamente, tomó la bolsa y ayudó a Alicia a bajarse de la silla. Mientras caminaban hacia la puerta, la niña se detuvo y volteó hacia atrás. Esmeralda estaba limpiando su mesa, pero al sentir la mirada de Alicia, levantó la vista y le dedicó un guiño cómplice. Alicia, por primera vez en medio año, levantó su mano pequeña y agitó los dedos en un saludo tímido. Leonardo tuvo que parpadear varias veces para contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Salieron de la cafetería hacia el auto, y mientras abrochaba el cinturón de seguridad de su hija, Leonardo sintió algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Una pequeña chispa de esperanza. No sabía que esa mañana acababa de encontrar un refugio que cambiaría sus vidas para siempre. La semana transcurrió entre rutinas nuevas y adaptaciones constantes, pero algo había cambiado en Alicia después de esa primera visita a la esperanza. Cada mañana, cuando Leonardo le preguntaba qué quería desayunar, la niña señalaba en dirección a la cafetería sin decir palabra. Al principio, él pensó que era solo la novedad, que pronto se cansaría y querrían probar otros lugares. Pero el lunes siguiente, cuando intentó llevarla a una panadería diferente más cerca de la escuela,
Alicia negó con la cabeza insistentemente y sus ojos se llenaron de lágrimas. Leonardo comprendió entonces que no se trataba de la comida, sino de algo más profundo que su hija no podía expresar con palabras. Así que volvieron a la esperanza esa mañana y todas las mañanas que siguieron. Esmeralda siempre estaba ahí, con su delantal limpio y su sonrisa sincera, recibiéndolos como si fueran familia. Nunca preguntó por qué venían todos los días. Nunca hizo comentarios curiosos sobre la tristeza evidente de Alicia. Simplemente los trataba con una gentileza constante que no esperaba nada a cambio. Con cada visita, Leonardo notaba pequeños cambios en su hija. Sostenía la mirada de Esmeralda un poco más de tiempo, aceptaba las libretas y lápices que ella le ofrecía. Incluso comenzó a asentir cuando la mesera le preguntaba si los hot cakes estaban buenos. Eran avances minúsculos, casi invisibles para cualquier otra persona, pero para un padre desesperado por recuperar a su hija, cada gesto era un milagro. Leonardo empezó a sentir gratitud profunda hacia esa mujer que, sin conocer su historia, estaba ayudando a Alicia a salir de su caparazón lentamente. Y mientras observaba cómo su hija dibujaba tranquila cada mañana en esa cafetería, Leonardo supo que Puebla, finalmente, estaba empezando a sentirse como un hogar. Pasaron 3 semanas desde la primera visita a La Esperanza, y la cafetería se había convertido en el único lugar donde Alicia parecía encontrar paz. Leonardo ajustó su horario de trabajo para poder llevar a su hija cada mañana antes de la escuela, sacrificando reuniones tempranas y llamadas importantes. Nada era más valioso que ver cómo Alicia, poco a poco, volvía a interactuar con el mundo. Esmeralda ya no necesitaba preguntarles qué querían ordenar, conocía sus preferencias de memoria: café negro con un toque de canela para Leonardo, hot cakes con miel y un vaso de leche para Alicia. Cada mañana preparaba una libreta nueva para la niña, a veces con páginas en blanco, a veces con dibujos a medio terminar para que Alicia los completara. La mesera había notado que a la pequeña le gustaba colorear flores, así que comenzó a dibujar pétalos sin pintar para que ella eligiera los tonos. Leonardo observaba estas interacciones con una mezcla de asombro y alivio, preguntándose cómo una extraña había logrado conectar con su hija de una manera que ni siquiera los terapeutas habían conseguido. Un jueves por la mañana, mientras Esmeralda servía el desayuno, Alicia hizo algo inesperado. Extendió su mano y tocó suavemente el brazo de la mesera. Esmeralda se detuvo, sorprendida, y miró a la niña con atención. Alicia no dijo nada, pero sus ojos expresaban algo que Leonardo reconoció de inmediato: gratitud. Esmeralda sonrió con ternura, puso su mano sobre la de la niña por un momento breve pero significativo, y luego continuó su trabajo sin hacer comentarios dramáticos. Ese gesto sencillo hizo que Leonardo sintiera un nudo en la garganta. Alguien, finalmente, estaba alcanzando el corazón de su hija. Leonardo comenzó a llegar unos minutos más temprano cada día, no solo por Alicia, sino porque él mismo encontraba consuelo en la atmósfera tranquila de La Esperanza. Esmeralda siempre tenía una palabra amable, una observación sobre el clima, una recomendación sobre lugares bonitos en Puebla que valdría la pena visitar. Nunca preguntaba de dónde venían ni por qué se habían mudado, respetando esa frontera invisible que las personas con dolor reconocen en otros. Pero Leonardo notaba que ella también cargaba algo, una tristeza sutil que se asomaba en sus ojos cuando creía que nadie la miraba. La veía servir a otros clientes con la misma amabilidad, pero con Alicia había una diferencia, una dedicación especial que iba más allá del simple servicio. Una mañana de viernes, mientras Alicia dibujaba concentrada en su libreta, Leonardo decidió romper el silencio que había mantenido durante semanas. «Gracias», dijo en voz baja, captando la atención de Esmeralda, que pasaba cerca con una jarra de café. Ella se detuvo, ladeó la cabeza con curiosidad genuina. «¿Por qué me das las gracias?», preguntó. Leonardo miró a su hija y luego de vuelta a Esmeralda. «Por tratarla con tanta paciencia. No tienes idea de lo que significa para mí ver que alguien la hace sentir segura». Esmeralda dejó la jarra sobre la mesa
y se sentó frente a él por primera vez, aprovechando que la cafetería estaba vacía en ese momento. «Los niños saben cuando alguien los ve de verdad», dijo con suavidad, y esa niña necesitaba ser vista, no solo observada. Leonardo sintió que esas palabras tocaban algo profundo en su interior. Esmeralda había comprendido en semanas lo que él había intentado entender durante meses. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de un entendimiento mutuo que no requería explicaciones. Esmeralda observó a Alicia dibujar y luego preguntó con cautela: «¿Hace mucho que están pasando por algo difícil?». Leonardo vaciló, debatiendo internamente si abrir esa puerta que había mantenido cerrada desde que llegaron a Puebla. Pero había algo en los ojos de Esmeralda, una compasión sincera que lo hacía sentir que podía confiar. Respiró hondo y comenzó a hablar, con voz pausada y controlada. «Mi esposa falleció hace 6 meses», dijo, y al pronunciar esas palabras en voz alta, sintió el peso familiar en su pecho. Fue repentino, un accidente que nadie vio venir. Un día estábamos planeando las vacaciones de verano y al día siguiente, su voz se quebró ligeramente. Al día siguiente ya no estaba. Esmeralda lo escuchaba con atención absoluta, sin interrumpir, sin ofrecer frases vacías de consuelo. «Nos mudamos aquí porque en Guadalajara todo nos recordaba a ella. La casa, las calles, los lugares que solíamos visitar los 3 juntos. Pensé que un cambio ayudaría a Alicia a procesar el dolor de manera diferente». Hizo una pausa, mirando a su hija que seguía dibujando ajena a la conversación. Pero el dolor viajó con nosotros y Alicia se cerró por completo. No habla, apenas come, solo existe. Leonardo levantó la vista hacia Esmeralda y vio que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Hasta que llegamos aquí a tu cafetería, y por primera vez en meses vi un destello de la niña que solía ser». Esmeralda parpadeó para contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Y en ese momento, Leonardo notó que ella también cargaba cicatrices invisibles. Esmeralda se limpió discretamente una lágrima que rodó por su mejilla y sonrió con tristeza. «Entiendo el dolor de perder a alguien importante», dijo con voz suave pero firme. Leonardo la miró con atención renovada, esperando que continuara. Ella respiró hondo antes de hablar. «Yo también perdí algo hace unos años. Mi matrimonio terminó de la peor manera posible». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Mi esposo y yo intentamos tener hijos durante años. Visitamos médicos, hicimos tratamientos, nos llenamos de esperanza una y otra vez solo para enfrentar decepciones constantes». Su voz tembló ligeramente, pero no se detuvo. «Hasta que finalmente los doctores nos dijeron que yo no podría concebir, que era imposible». Leonardo sintió una punzada de empatía profunda. Esmeralda continuó: «Mi esposo lo tomó como una traición personal. Dijo que había desperdiciado sus mejores años conmigo, que merecía una mujer completa, una que pudiera darle la familia que siempre soñó». Las palabras salieron con dolor, pero también con una dignidad que Leonardo admiró. «Se fue sin mirar atrás. Me dejó sola con las facturas médicas y el departamento que habíamos comprado juntos. Tuve que vender todo, empezar de cero, trabajar en esta cafetería para sobrevivir». Miró a Alicia con una ternura que ahora Leonardo comprendía completamente. «Por eso cuando veo a esa niña, cuando veo su dolor y su necesidad de sentirse segura, algo dentro de mí responde, porque sé lo que es anhelar algo que parece imposible». Esmeralda finalmente miró a Leonardo directamente a los ojos. «Tal vez no pude ser madre de la manera que soñé, pero puedo ofrecer amor a quien lo necesite». Leonardo sintió una conexión profunda con esa mujer que acababa de abrir su corazón con tanta honestidad. Ambos habían perdido algo fundamental, ambos cargaban heridas que el tiempo no había sanado del todo. «Gracias por compartir eso conmigo», dijo con sinceridad absoluta. «Y gracias por ver a mi hija de la manera en que lo haces». Esmeralda asintió suavemente y se puso de pie, volviendo a su rol de mesera, pero ya no como una extraña, sino como alguien que compartía un vínculo invisible con ellos. Durante los días siguientes, Leonardo notó un cambio sutil en cómo observaba a Esmeralda.
Ya no era solo la mesera amable de la cafetería, sino una mujer fuerte que había enfrentado su propio infierno y había elegido responder con bondad en lugar de amargura. La veía interactuar con Alicia con una paciencia infinita, agachándose a su nivel para mostrarle cómo doblar las servilletas en formas de animales, enseñándole palabras nuevas cuando la niña finalmente comenzó a susurrar respuestas cortas. Cada mañana, Esmeralda llegaba con una energía especial dedicada exclusivamente a hacer sonreír a Alicia, y Leonardo se preguntaba cómo alguien que había sufrido tanto podía dar tanto amor sin esperar nada a cambio. Una mañana, mientras pagaba la cuenta, Esmeralda le entregó un pequeño paquete envuelto en papel de colores. «Es para Alicia», explicó. «Unos lápices de colores nuevos. Los que tiene ya están gastados de tanto dibujar». Leonardo intentó pagarle, pero ella negó rotundamente. «Es un regalo», insistió con firmeza. Leonardo aceptó con gratitud, y al salir de la cafetería esa mañana, supo que algo estaba cambiando no solo en Alicia, sino también en su propia perspectiva sobre el futuro. Esmeralda había entrado en sus vidas como una mesera, pero estaba convirtiéndose en algo mucho más significativo. Después de aquella conversación reveladora, algo cambió en la dinámica entre Leonardo, Alicia y Esmeralda. Ya no eran simplemente un cliente y una mesera, sino tres personas que habían compartido sus vulnerabilidades más profundas y encontraron refugio mutuo en esa cafetería de barrio. Leonardo comenzó a llegar aún más temprano cada mañana, no solo para darle tiempo a Alicia de disfrutar su desayuno, sino porque él mismo anhelaba esos momentos de tranquilidad antes de enfrentar el día. Esmeralda, por su parte, parecía esperar su llegada con una anticipación especial. Siempre tenía la mesa junto a la ventana lista, con la libreta y los lápices nuevos perfectamente acomodados para Alicia. Los otros clientes de la cafetería comenzaron a notar la atención particular que la mesera dedicaba a ese padre y su hija, pero nadie comentaba nada, como si todos comprendieran instintivamente que algo importante estaba sucediendo ahí. Una mañana de martes, mientras Alicia dibujaba concentrada en su mundo de líneas y colores, Esmeralda se acercó a la mesa con una bandeja, pero esta vez se quedó parada, dudando, como si quisiera decir algo, pero no encontrara el momento adecuado. Leonardo levantó la vista y notó la expresión pensativa en su rostro. «¿Todo bien?», preguntó con genuina preocupación. Esmeralda asintió, pero sus ojos revelaban que había algo en su mente. Después de servir el café, se sentó frente a Leonardo, aprovechando que la cafetería estaba casi vacía en ese momento temprano. «He estado pensando mucho en lo que me contaste sobre Alicia», comenzó con voz suave, eligiendo cada palabra con cuidado, «y en cómo ha ido cambiando desde que vienen aquí cada mañana». Leonardo asintió, confirmando que él también había notado los pequeños avances de su hija. «Quisiera hacer algo que tal vez te parezca atrevido, pero necesito preguntártelo», dijo Esmeralda con determinación en su mirada. Leonardo sintió curiosidad inmediata ante las palabras de Esmeralda y le hizo un gesto para que continuara. Ella respiró hondo, juntó las manos sobre la mesa y comenzó a explicar lo que había estado meditando durante días. «Mi turno aquí en la cafetería normalmente es de 6 de la mañana a 2 de la tarde», dijo, mirando hacia donde Alicia seguía dibujando ajena a la conversación. «Pero he notado que ustedes siempre llegan alrededor de las 7 y tienen que irse corriendo a las 8 para que ella llegue a tiempo a la escuela». Leonardo asintió, confirmando que efectivamente era una carrera contra el reloj cada mañana. «El dueño de la cafetería me ofreció hace tiempo cambiar mi horario si yo quisiera», continuó Esmeralda. «Nunca lo había considerado porque las propinas son mejores en la mañana y necesito cada peso para pagar mi renta». Hizo una pausa, y Leonardo pudo ver la emoción contenida en sus ojos. «Pero he decidido pedirle que me cambie al turno de la tarde, de 2 a 10 de la noche». Leonardo abrió los ojos con sorpresa, sin comprender del todo por qué ella haría ese sacrificio económico. Esmeralda continuó antes de que él pudiera preguntar: «Quiero que Alicia tenga todo el tiempo que necesite aquí por las mañanas, sin prisas, sin presiones. Y la única manera de lograrlo es si yo no estoy atendiendo a 10 mesas al mismo tiempo,
preocupada por otros clientes. La voz de Esmeralda tembló ligeramente al agregar: «Quiero poder sentarme con ella, ayudarla con sus dibujos, hablarle con calma, ser la presencia constante que necesita para seguir sanando». Leonardo quedó completamente sin palabras ante semejante acto de generosidad. «Pero eso significaría que ganarías menos dinero, que cambiarías toda tu vida por nosotros», logró articular finalmente. Esmeralda sonrió con una mezcla de tristeza y determinación que Leonardo jamás olvidaría. «No es un sacrificio si lo hago por elección propia», respondió con firmeza. «Durante años me sentí vacía, incompleta, como si mi vida no tuviera un propósito real más allá de sobrevivir un día a la vez». Sus palabras salieron con una honestidad desgarradora. «Servir café y limpiar mesas está bien, es un trabajo honesto, pero no llena el vacío que quedó cuando perdí la posibilidad de ser madre». Miró directamente a Leonardo con ojos brillantes. «Pero cuando veo a Alicia, cuando logro arrancarle una pequeña sonrisa, o cuando noto que se relaja en mi presencia, siento que finalmente estoy haciendo algo que importa de verdad». Leonardo sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras tan cargadas de significado. «No estoy tratando de reemplazar a su mamá», aclaró Esmeralda rápidamente, como si temiera que Leonardo malinterpretara sus intenciones. «Solo quiero ser alguien en quien ella pueda confiar, alguien que la haga sentir segura mientras aprende a vivir con su dolor». Se limpió una lágrima que rodó por su mejilla y agregó: «Mi jefe ya aprobó el cambio de turno. Empiezo con el nuevo horario el próximo lunes». Leonardo no sabía qué decir ante semejante muestra de amor desinteresado. «Esto significa que tendré las mañanas libres», explicó Esmeralda. «Así que si ustedes quieren venir más temprano, quedarse más tiempo, yo estaré aquí solo para Alicia, sin distracciones, sin prisas». Leonardo miró a su hija, que en ese momento levantó la vista de su dibujo y sonrió levemente al ver a Esmeralda. Fue en ese instante cuando comprendió que había encontrado un ángel disfrazado de mesera. Los días siguientes pasaron en una mezcla de anticipación y asombro para Leonardo. No podía dejar de pensar en el sacrificio que Esmeralda estaba haciendo por una niña que apenas conocía desde hacía unas semanas. Le contó a su hermana por teléfono sobre la situación y ella le advirtió con preocupación que tuviera cuidado, que tal vez Esmeralda tenía intenciones ocultas o esperaba algo a cambio. Pero Leonardo conocía la diferencia entre bondad genuina y manipulación, y en los ojos de Esmeralda solo había visto amor puro y desinteresado. El lunes llegó más rápido de lo esperado, y cuando entraron a La Esperanza esa mañana, encontraron a Esmeralda esperándolos con una mesa especialmente preparada en un rincón tranquilo de la cafetería. Había colocado un mantel nuevo, un florero pequeño con margaritas frescas y toda una colección de materiales de arte: acuarelas, pinceles, papel grueso para pintar. «Pensé que tal vez Alicia querría probar algo nuevo hoy», dijo con una sonrisa radiante. La niña se acercó a la mesa con ojos maravillados, tocando los pinceles con curiosidad tímida. Por primera vez desde que Leonardo podía recordar, Alicia habló sin que nadie le preguntara primero. «¿Son para mí?», preguntó con voz suave pero clara. Esmeralda se arrodilló a su altura y asintió con ternura. «Todos para ti, bonita. Podemos pintar juntas si quieres». Alicia asintió entusiasmada, y Leonardo tuvo que contener las lágrimas al ver a su hija mostrando genuino interés en algo después de tanto tiempo. Esmeralda le enseñó cómo mezclar los colores, cómo mojar el pincel sin que goteara demasiado, cómo hacer trazos suaves sobre el papel, y mientras las veía pintar juntas, Leonardo supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante las siguientes semanas, la transformación de Alicia fue asombrosa. Con Esmeralda dedicándole toda su atención cada mañana, la niña comenzó a abrirse de maneras que Leonardo nunca imaginó posibles. Empezó a hablar más, primero con susurros tímidos, luego con frases completas, contando sobre sus clases en la escuela, sobre los niños con los que jugaba en el recreo, sobre las cosas que le gustaban y las que no. Esmeralda escuchaba cada palabra con atención absoluta, haciendo preguntas que demostraban genuino interés,
celebrando cada pequeño logro como si fuera un triunfo monumental. Leonardo observaba estas interacciones con una mezcla de gratitud profunda y algo más que no se atrevía a nombrar todavía. Veía cómo Esmeralda se iluminaba cuando Alicia entraba a la cafetería, cómo anticipaba sus necesidades antes de que la niña las expresara, cómo conocía exactamente qué decir para hacerla reír o calmarla cuando algo la preocupaba. Una mañana, Alicia llegó con su mochila llena de tareas escolares y le pidió a Esmeralda que la ayudara con las matemáticas. «Papá es muy bueno con los números», dijo la niña, «pero tú lo explicas más bonito». Leonardo fingió sentirse ofendido en broma, pero en realidad su corazón estaba rebosante de felicidad al ver que Alicia confiaba tanto en Esmeralda. La mesera se sentó con la niña y pacientemente le explicó los problemas de suma y resta usando dibujos de flores y mariposas para hacer las matemáticas más divertidas. Y en ese momento, viendo a las dos inclinadas sobre el cuaderno, Leonardo sintió que su familia estaba sanando de una manera que jamás creyó posible. El cambio de turno de Esmeralda marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de los tres. Las mañanas en La Esperanza se convirtieron en un ritual sagrado que ninguno se atrevía a romper. Leonardo ajustó completamente su agenda de trabajo para poder pasar más tiempo en la cafetería, respondiendo correos en su laptop mientras Alicia y Esmeralda pintaban, leían cuentos o simplemente conversaban sobre las cosas que ocupaban la mente curiosa de una niña de 7 años. El dueño de la cafetería, don Ramiro, un hombre mayor de mirada amable, observaba la escena cada mañana con una sonrisa conocedora. Nunca preguntó nada, pero Leonardo notaba cómo se aseguraba de que esa mesa especial en el rincón siempre estuviera reservada para ellos, incluso cuando la cafetería se llenaba de clientes. Una mañana de jueves, don Ramiro se acercó a Leonardo mientras Esmeralda y Alicia estaban en la pequeña cocina horneando galletas juntas. «Esa muchacha es especial», dijo el anciano señalando hacia donde se escuchaban las risas de Alicia. «Ha trabajado aquí por 3 años y nunca la vi tan feliz como ahora». Leonardo asintió, concordando completamente. Don Ramiro continuó. «Cuando me pidió cambiar de turno, le advertí que ganaría menos dinero, que las propinas de la tarde no son tan buenas, pero ella solo sonrió y dijo que había cosas más valiosas que el dinero». El dueño puso una mano en el hombro de Leonardo y agregó, «Cuídala bien. Las personas con ese corazón son difíciles de encontrar en este mundo». Leonardo prometió que lo haría, aunque en ese momento aún no sabía exactamente qué significaba esa promesa. Pero algo dentro de él comenzaba a despertar, un sentimiento que había creído muerto junto con su esposa. Conforme pasaban los días, Leonardo comenzó a observar a Esmeralda con ojos diferentes. Ya no veía solo a la mesera bondadosa que ayudaba a su hija, sino a una mujer completa con sueños, miedos y una fortaleza admirable. Notaba cómo se recogía un mechón de cabello detrás de la oreja cuando estaba concentrada enseñándole algo a Alicia, cómo su risa era genuina y contagiosa cuando la niña decía algo gracioso, cómo sus manos se movían con delicadeza al pintar o al servir el café. Descubrió que Esmeralda amaba la poesía y a menudo recitaba versos sencillos para Alicia, que le encantaba la música de mariachi porque le recordaba a su padre fallecido, que soñaba con algún día viajar a Oaxaca para conocer las playas del Pacífico. Cada detalle que aprendía sobre ella lo fascinaba más y se sorprendió a sí mismo pensando en Esmeralda, incluso cuando no estaba en la cafetería. Pero Leonardo luchaba contra esos sentimientos emergentes, sintiéndose culpable por permitirse sentir algo por otra mujer cuando su esposa apenas llevaba meses de fallecida. Se recordaba constantemente que Esmeralda estaba ahí por Alicia, no por él, que sería egoísta y equivocado interpretar su bondad como algo más. Sin embargo, había momentos en que sus miradas se encontraban por encima de la cabeza de Alicia, y Leonardo juraba ver algo en los ojos de Esmeralda que iba más allá de la simple amabilidad, pero se decía a sí mismo que era su imaginación, producto de la soledad y el anhelo de compañía. Lo que Leonardo no sabía era que Esmeralda libraba exactamente la misma batalla interna.
Esmeralda había comenzado a sentir cosas que la asustaban y la emocionaban al mismo tiempo. Al principio, su conexión con Alicia era todo lo que importaba. Esa necesidad maternal insatisfecha que finalmente encontraba expresión en el cuidado de la niña. Pero con el tiempo, comenzó a admirar la manera en que Leonardo se esforzaba por ser un buen padre, cómo ponía las necesidades de su hija por encima de todo, cómo la miraba con tanto amor incluso cuando ella no le respondía. Veía en él a un hombre profundamente herido, pero que seguía eligiendo la gentileza, que no había permitido que su dolor lo volviera amargo o cerrado. Esmeralda reconocía esa lucha porque ella misma la había vivido después de su divorcio, esa tentación de construir muros tan altos que nadie pudiera volver a lastimarla. Pero Leonardo había elegido un camino diferente, había elegido seguir siendo vulnerable por amor a su hija. Eso la conmovía de maneras que no podía explicar fácilmente. Durante las tardes en su pequeño departamento, después de terminar su turno en la cafetería, Esmeralda se descubría pensando en la familia que había llegado a su vida. Se preguntaba qué estarían haciendo, si Alicia estaría durmiendo tranquila, si Leonardo estaría trabajando hasta tarde, o si también pensaba en ella. Intentaba convencerse de que esos pensamientos eran solo el resultado natural de pasar tanto tiempo juntos, que no significaban nada más profundo. Pero cuando don Ramiro le comentó un día que Leonardo preguntaba por ella cuando llegaba temprano, y Esmeralda aún no había aparecido, sintió una calidez en el pecho que no podía negar. Y aunque intentaba ignorarlo, algo estaba floreciendo entre ellos que iba mucho más allá de la amistad. Una mañana de viernes algo inesperado sucedió que aceleró todo. Leonardo llegó a la cafetería visiblemente alterado, con ojeras profundas y expresión preocupada. Alicia venía de su mano, pero también se veía más callada de lo normal. Esmeralda los recibió con su sonrisa habitual, pero inmediatamente notó que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó con genuina preocupación, olvidando por un momento su rol de mesera y hablando como la amiga cercana en que se había convertido. Leonardo suspiró pesadamente mientras ayudaba a Alicia a sentarse. «Tuve que despedir a la señora que cuidaba a Alicia por las tardes», explicó con frustración evidente en su voz. «Llegué temprano ayer del trabajo y la encontré distraída viendo la televisión mientras Alicia estaba sola en su cuarto. Cuando le pregunté por qué no estaba jugando con mi hija, me dijo que la niña era muy aburrida y callada». La indignación en el rostro de Leonardo era clara. «No puedo confiarle mi hija a alguien que la ve como una carga». Esmeralda sintió una oleada de protección hacia Alicia al escuchar esas palabras. «Pero ahora no sé qué hacer», continuó Leonardo pasándose las manos por el cabello con desesperación. «Necesito trabajar, tengo reuniones importantes que no puedo cancelar y no tengo familia aquí en Puebla que pueda ayudarme. Las agencias de niñeras piden referencias que tardan semanas en procesar». Miró a Esmeralda con ojos cansados y agregó: «No sé si puedo confiar en otra extraña después de esto». Esmeralda vio a Alicia jugando con sus lápices en silencio, probablemente sintiendo la tensión de su padre, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todos sus destinos. Esmeralda sintió que su corazón latía aceleradamente mientras procesaba lo que estaba a punto de proponer. Era una decisión enorme, probablemente imprudente según cualquier medida racional, pero sentía en lo más profundo de su ser que era lo correcto. «Leonardo», comenzó con voz firme pero gentil, captando toda su atención. «Tengo una idea, pero necesito que me escuches completamente antes de responder». Él asintió, dispuesto a considerar cualquier opción en ese punto. Esmeralda respiró hondo y dijo las palabras que llevaba días considerando en secreto. «Déjame cuidar de Alicia. No como niñera por horas, sino completamente. Renuncia a mi trabajo aquí en la cafetería y voy a tu casa cada día para estar con ella mientras trabajas». Leonardo abrió los ojos con sorpresa absoluta, claramente no esperando semejante ofrecimiento. «Puedo ayudarla con sus tareas, prepararle comidas saludables, llevarla al parque, asegurarme de que esté segura y feliz», continuó Esmeralda con creciente convicción. «Ya confía en mí,
Ya tenemos una conexión real. No sería una extraña entrando en su vida, sino alguien que ella ya conoce y quiere. Leonardo comenzó a negar con la cabeza, aunque Esmeralda podía ver en sus ojos que la idea lo tentaba. «No puedo pedirte que renuncies a tu trabajo por nosotros», protestó él. «Ya sacrificaste tu mejor turno. No puedo permitir que arriesgues tu estabilidad económica completa». Esmeralda puso su mano sobre la de Leonardo en un gesto que los sorprendió a ambos. «No me estás pidiendo nada, yo te lo estoy ofreciendo porque quiero hacerlo, porque esa niña se ha convertido en lo más importante de mi vida». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras agregaba: «Y porque cuidarla no se sentiría como trabajo, sino como un privilegio». Leonardo la miró a los ojos y supo que estaba siendo completamente sincera. Leonardo pasó toda esa noche sin poder dormir, dando vueltas en su cama mientras consideraba la propuesta de Esmeralda desde todos los ángulos posibles. Por un lado, sabía que su hija estaría en las mejores manos, con alguien que genuinamente la amaba y entendía sus necesidades emocionales. Por otro lado, sentía una mezcla de culpa y preocupación al permitir que Esmeralda sacrificara su trabajo estable por ellos. Le preocupaba también lo que la gente pudiera pensar, lo rápido que todo estaba sucediendo, si estaba tomando decisiones apresuradas guiadas por la desesperación. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de determinación en el rostro de Esmeralda cuando le hizo el ofrecimiento, la sinceridad absoluta en sus palabras. Recordaba cómo Alicia se había transformado en las últimas semanas, cómo había vuelto a sonreír, a hablar, a interesarse por el mundo, y reconocía que nada de eso hubiera sido posible sin la presencia constante y amorosa de Esmeralda. A las 5 de la mañana, Leonardo finalmente tomó su decisión. Se levantó, preparó café y llamó a su contador para discutir los detalles financieros. Si Esmeralda iba a renunciar a su empleo para cuidar de Alicia, él se aseguraría de que ganara más de lo que hacía en la cafetería, con prestaciones incluidas. No era caridad, era reconocer el valor invaluable de lo que ella estaba dispuesta a hacer. Cuando llegaron a La Esperanza esa mañana, Leonardo llevaba un sobre en su chaqueta y una propuesta formal escrita. Esmeralda los recibió con su sonrisa habitual, pero Leonardo notó la ansiedad oculta en sus ojos, la manera en que sus manos temblaban ligeramente al servir el café. Ella también había pasado la noche en vela, preguntándose si había sido demasiado atrevida, si Leonardo rechazaría su oferta. Pero lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. Leonardo esperó a que Esmeralda terminara de servir a los pocos clientes matutinos y luego le pidió que se sentara con ellos. Sacó el sobre y lo colocó sobre la mesa entre ambos. «Estuve pensando toda la noche en tu propuesta», comenzó con voz seria pero cálida. Esmeralda sintió que su corazón se aceleraba, preparándose para una posible negativa. «Y mi respuesta es sí», continuó Leonardo, y vio cómo los ojos de Esmeralda se iluminaban instantáneamente, pero con condiciones. Ella asintió rápidamente, dispuesta a escuchar lo que fuera. Leonardo abrió el sobre y sacó un documento impreso. «Primero, esto será un trabajo formal con contrato. No quiero que sientas que estás haciendo un favor o que dependes de mi buena voluntad». Deslizó el papel hacia ella para que lo leyera. «Te pagaré un salario mensual que es el doble de lo que ganarías en la cafetería con propinas incluidas. Tendrás seguro médico, vacaciones pagadas y un fondo de ahorro». Esmeralda miró los números en el papel con incredulidad, sus ojos llenándose de lágrimas. «Leonardo, esto es demasiado», protestó débilmente. Él negó con la cabeza firmemente. «No es demasiado. Es lo justo por el cuidado de lo que más amo en este mundo». Señaló otra sección del documento. «Trabajarás de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los fines de semana son tuyos para hacer lo que quieras. Si necesitas días adicionales por alguna emergencia personal, solo tienes que avisarme». Esmeralda no podía creer lo que estaba escuchando, la consideración y respeto con que Leonardo estaba tratando su propuesta. «Y una cosa más», agregó él, su voz volviéndose más suave. «Esto no es solo por Alicia. También es porque confío en ti completamente.
porque veo en ti a alguien excepcional que merece ser valorada. Esmeralda ya no pudo contener las lágrimas que corrieron libremente por sus mejillas. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos y cambios. Esmeralda presentó su renuncia en La Esperanza, y don Ramiro, aunque triste de perderla, le dio su bendición con una sonrisa conocedora. «Vas hacia donde tu corazón te llama», le dijo el anciano abrazándola con cariño paternal, «y algo me dice que vas a encontrar más de lo que esperas en esa familia». Sus palabras resonaron en Esmeralda más de lo que él sabía. Leonardo le mostró su casa por primera vez, un lugar amplio y luminoso en una zona tranquila de Puebla. Tenía 3 habitaciones, una cocina espaciosa, un jardín pequeño donde Alicia podía jugar. «Esta será tu segunda casa», le dijo mientras le mostraba cada rincón. Le asignó un espacio en el closet de la entrada para sus cosas personales. Le mostró dónde guardaba todo lo relacionado con Alicia, desde su ropa hasta sus medicamentos, por si acaso. Le dio acceso completo a la cocina y le dijo que podía cocinar lo que considerara mejor para la niña. La confianza absoluta que Leonardo depositaba en ella era abrumadora y hermosa al mismo tiempo. El primer día oficial de trabajo llegó un lunes soleado. Esmeralda llegó a las 8 en punto, nerviosa pero emocionada. Leonardo estaba listo para irse a una reunión importante, llevaba traje y corbata, lucía como el exitoso empresario que era. «Números de emergencia en el refrigerador», le recordó mientras se ponía la chaqueta. «Alicia ya desayunó, pero siempre pide un segundo vaso de leche a media mañana». Esmeralda asintió, tomando nota mental de cada detalle. Leonardo se agachó para despedirse de su hija con un beso en la frente. «¿Estarás bien con Esmeralda, mi amor?», preguntó. Alicia asintió entusiasmada y corrió a tomar la mano de Esmeralda. Y en ese momento, una nueva rutina comenzó, una que transformaría sus vidas de maneras que ninguno anticipaba. Las primeras semanas con Esmeralda, cuidando a tiempo completo de Alicia, superaron todas las expectativas de Leonardo. Cada tarde, cuando llegaba a casa después del trabajo, encontraba escenas que llenaban su corazón de gratitud. Alicia y Esmeralda pintando juntas en el jardín, cocinando galletas en la cocina, leyendo cuentos acurrucadas en el sofá. La casa que había estado silenciosa y triste durante meses, ahora estaba llena de risas y vida. Esmeralda había transformado no solo el cuidado de Alicia, sino el ambiente completo del hogar. Ponía música alegre por las mañanas, decoraba la mesa del comedor con flores frescas, cocinaba platillos deliciosos que hacían que incluso Leonardo llegara ansioso por la cena. La niña floreció de maneras asombrosas bajo su cuidado constante. Empezó a traer mejores calificaciones de la escuela porque Esmeralda se sentaba pacientemente cada tarde a repasar las lecciones con ella. Comenzó a hacer amigas en el colegio e incluso pidió invitarlas a jugar a la casa, algo impensable meses atrás. Su risa se volvió frecuente y genuina, sus pesadillas nocturnas disminuyeron, su apetito mejoró notablemente. Leonardo veía a su hija regresar lentamente a ser la niña que fue antes de la tragedia, y sabía que todo se lo debían a la mujer extraordinaria que ahora era parte esencial de sus vidas. Pero lo que Leonardo no esperaba era cómo la presencia de Esmeralda también lo afectaría a él. Comenzó a encontrar excusas para llegar temprano a casa, ansioso por los momentos en que los 3 compartían la cena y conversaban sobre sus días. Descubrió que esperaba con anticipación las sonrisas de Esmeralda, sus comentarios inteligentes sobre las noticias, sus historias sobre las aventuras diarias con Alicia, y lentamente, sin darse cuenta del todo, comenzó a ver su casa no solo como el lugar donde vivía, sino como un verdadero hogar nuevamente. Esmeralda también experimentaba su propia transformación interna durante esos meses. Por primera vez desde su divorcio, se sentía completa, con un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir. Cada mañana se despertaba emocionada por ir a cuidar de Alicia, por estar en ese hogar que la recibía con calidez. Desarrolló rutinas especiales con la niña. Los martes hacían experimentos científicos sencillos en la cocina,
Los jueves eran días de arte y manualidades, los viernes preparaban juntas la cena para sorprender a Leonardo. Veía cómo Alicia confiaba cada vez más en ella, cómo la buscaba cuando necesitaba consuelo, cómo le contaba secretos y sueños que antes guardaba en silencio. Esmeralda se sentía madre de todas las maneras que importaban, aunque no existiera lazo sanguíneo. Pero también notaba algo más creciendo en su interior, algo que la emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Empezó a admirar a Leonardo de maneras que iban más allá del respeto profesional. Observaba cómo llegaba cansado del trabajo, pero siempre encontraba energía para jugar con Alicia antes de dormir. Notaba cómo la miraba a ella con agradecimiento genuino, cómo preguntaba por su día con interés real, cómo valoraba sus opiniones sobre la crianza de su hija. Leonardo era un hombre bueno en un mundo que a veces parecía escaso de bondad, y Esmeralda descubría que pensar en él le provocaba mariposas en el estómago. Se regañaba a sí misma constantemente, recordándose que estaba ahí para Alicia, que no debía confundir gratitud con algo más profundo. Pero el corazón no siempre obedece a la razón, y lo que ninguno de los dos sabía era que ambos estaban librando exactamente la misma batalla contra sentimientos que se negaban a ser ignorados. 3 meses después de que Esmeralda comenzara a trabajar en casa de Leonardo, la dinámica entre los tres se había vuelto tan natural que parecía que siempre hubieran sido una unidad. Alicia ya no preguntaba cuándo vendría Esmeralda, porque sabía que siempre estaría ahí cada mañana. Leonardo había reorganizado completamente su vida laboral, rechazando viajes de negocios que antes consideraba obligatorios, prefiriendo cerrar tratos por videollamada para poder cenar con su familia cada noche. Porque así había empezado a pensar en ellos, como su familia. Una tarde de viernes, mientras Esmeralda preparaba tacos de pollo en la cocina y Alicia ponía la mesa cantando una canción que habían aprendido juntas, Leonardo las observaba desde el umbral de la puerta con una mezcla de alegría y melancolía. Alegría por ver a su hija tan feliz y completa, melancolía porque cada vez le resultaba más difícil negar lo que sentía por Esmeralda. Se sorprendía a sí mismo buscando excusas para pasar tiempo a solas con ella, quedándose en la cocina mientras ella cocinaba solo para conversar, ofreciéndose a ayudarla, aunque fuera evidente que ella tenía todo bajo control. Notaba pequeños detalles que antes no veía. Cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, cómo canturreaba suavemente mientras trabajaba, cómo sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando reía de verdad. Y se descubría pensando en ella a deshoras, durante reuniones importantes, en medio de presentaciones con clientes. Una noche, después de acostar a Alicia, Leonardo se quedó despierto en la sala, mirando fotos antiguas de su esposa. Le habló en voz baja, como solía hacer en los primeros meses después de su partida. «No sé si está bien lo que estoy sintiendo», confesó a la imagen sonriente. «No quiero que pienses que te estoy reemplazando o que te he olvidado». Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras admitía en voz alta por primera vez lo que su corazón sabía. «Pero creo que me estoy enamorando de ella y no sé qué hacer con eso». Al día siguiente era sábado, el día libre de Esmeralda, pero ella había mencionado durante la semana que pasaría por la casa para dejarle a Alicia unos libros nuevos que había encontrado en una librería de viejo. Llegó alrededor de las 10 de la mañana, con una bolsa llena de cuentos ilustrados y una sonrisa radiante. Leonardo abrió la puerta y sintió que su corazón se saltaba un latido al verla. Llevaba un vestido sencillo de flores y el cabello suelto por primera vez desde que la conocía, y se veía tan hermosa que tuvo que recordarse respirar. «Espero no estar interrumpiendo sus planes», dijo Esmeralda un poco tímida. Leonardo negó rápidamente, invitándola a pasar. Alicia apareció corriendo desde su habitación y saltó a los brazos de Esmeralda con entusiasmo. «Pensé que no vendrías hasta el lunes», exclamó la niña emocionada. Esmeralda rió y le explicó sobre los libros que había traído. Pasaron la siguiente hora los tres sentados en la sala, mientras Esmeralda leía en voz alta, haciendo diferentes voces para cada personaje, captivando tanto a Alicia como a Leonardo con su narración expresiva.
Cuando terminaron el tercer cuento, Alicia bostezó y dijo que tenía sueño. Era su hora habitual de siesta, una rutina que Esmeralda había establecido y que incluso en los fines de semana la niña mantenía. Leonardo llevó a Alicia a su cuarto y la arropó, regresando a la sala donde Esmeralda estaba ordenando los libros. ¿Quieres un café?, ofreció Leonardo, buscando cualquier excusa para que se quedara un poco más. Esmeralda aceptó con una sonrisa y ambos se dirigieron a la cocina. Mientras Leonardo preparaba el café, Esmeralda se sentó en uno de los bancos altos junto a la barra y el silencio entre ellos se sintió diferente, cargado de algo no dicho. Ambos podían sentir que algo estaba a punto de cambiar entre ellos. Leonardo sirvió 2 tazas de café y se sentó junto a Esmeralda en la barra, manteniendo una distancia respetuosa, pero consciente de cada centímetro que los separaba. «Quiero agradecerte», comenzó él, girando su taza entre las manos. «No solo por cuidar también de Alicia, sino por devolvernos la vida». Esmeralda lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?», preguntó suavemente. Leonardo respiró hondo, decidiendo ser honesto. «Cuando llegamos a Puebla, yo estaba funcionando en piloto automático. Me levantaba, trabajaba, cuidaba de Alicia lo mejor que podía, pero no estaba realmente viviendo. Solo existía, pasando un día a la vez». Sus palabras salieron con una vulnerabilidad que raramente mostraba. Esta casa estaba llena de silencio y tristeza. Alicia casi no hablaba, yo casi no sonreía. Éramos 2 personas sobreviviendo en el mismo espacio, pero perdidas en nuestros propios dolores. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Y entonces apareciste tú, con tu paciencia infinita y tu corazón enorme, y todo cambió». Esmeralda sintió que sus mejillas se sonrojaban bajo la intensidad de su mirada. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría», intentó minimizar. Pero Leonardo negó con la cabeza. «No, lo que hiciste va mucho más allá de la decencia básica. Te convertiste en el ancla de esta familia, en la luz que necesitábamos para encontrar el camino de regreso a la alegría». Su voz se volvió aún más suave al agregar: «Y no solo ayudaste a Alicia a sanar, me ayudaste a mí también, aunque tal vez no lo notes». Esmeralda tragó saliva, sintiendo que la conversación se adentraba en territorio peligroso y emocionante al mismo tiempo. «Leonardo», comenzó, pero no sabía cómo continuar. Él extendió su mano y la colocó suavemente sobre la de ella en la barra. El contacto de la mano de Leonardo sobre la suya envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo de Esmeralda. Ninguno se movió, ambos mirándose fijamente, conscientes de que habían cruzado una línea invisible. «Tengo que confesarte algo», dijo Leonardo, su voz apenas un susurro. «Y necesito que seas honesta conmigo sobre cómo te sientes al respecto». Esmeralda asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Estos últimos meses han sido los más confusos de mi vida», admitió Leonardo. «Me siento culpable todo el tiempo porque sé que mi esposa apenas lleva 10 meses de fallecida y se supone que debería estar de luto, destrozado, incapaz de sentir nada que no sea dolor». Su mano apretó levemente la de Esmeralda. «Pero cuando estoy cerca de ti, cuando te veo interactuar con Alicia, cuando compartimos estos momentos simples como tomar café juntos, siento algo que no he sentido en mucho tiempo». Hizo una pausa, reuniendo valor. «Siento esperanza, siento felicidad, siento que tal vez, solo tal vez, merezco tener una segunda oportunidad de construir algo hermoso». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Esmeralda mientras procesaba sus palabras. «No te estoy pidiendo nada», continuó Leonardo rápidamente. «No quiero presionarte ni hacerte sentir incómoda. Solo necesitaba que supieras que te admiro profundamente, no solo por lo que haces por mi hija, sino por quien eres como persona». Su voz se quebró ligeramente al agregar: «Y si alguna vez sientes algo parecido por mí, quiero que sepas que me gustaría explorar esa posibilidad contigo, si tú quisieras». Esmeralda sintió que su mundo entero se detenía en ese momento perfecto y aterrador. Esmeralda retiró suavemente su mano, no por rechazo,
sino porque necesitaba espacio para procesar la avalancha de emociones que la inundaban. Se puso de pie y caminó hacia la ventana de la cocina, dándole la espalda a Leonardo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Él respetó su silencio, esperando pacientemente aunque su corazón latía con ansiedad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Esmeralda habló sin voltear. Cuando mi esposo me dejó, juré que nunca volvería a permitir que alguien tuviera el poder de destruirme así, comenzó con voz temblorosa. Construí muros tan altos que pensé que nadie podría escalarlos jamás. Se limpió una lágrima que rodó por su mejilla. Pero entonces conocí a Alicia y esos muros comenzaron a agrietarse. Vi en sus ojos el mismo dolor que yo había cargado y supe que tenía que ayudarla, aunque eso significara arriesgar mi propio corazón. Finalmente se volteó para mirarlo. Y luego te conocí a ti. Realmente te conocí. No solo como el padre de la niña que cuido, sino como el hombre que eres. Y cada día que paso en esta casa, cada conversación que tenemos, cada vez que compartes tus miedos y esperanzas conmigo, esos muros se derrumban un poco más. Sus ojos brillaban con lágrimas cuando admitió: me da miedo, Leonardo. Me da tanto miedo volver a sentir esto, porque sé lo mucho que duele cuando termina. Leonardo se puso de pie y caminó lentamente hacia ella, deteniéndose a una distancia respetuosa. No puedo prometerte que nunca habrá dolor, dijo con honestidad absoluta. Pero puedo prometerte que si me das la oportunidad, haré todo lo posible por valorarte, respetarte y cuidar de tu corazón como el tesoro que es. Y en ese momento, con esas palabras sinceras flotando entre ellos, algo fundamental cambió para siempre. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Después de aquella conversación en la cocina, Leonardo y Esmeralda acordaron tomarse las cosas con calma, permitiendo que sus sentimientos se desarrollaran naturalmente, sin presiones ni expectativas apresuradas. Decidieron mantener su relación exactamente como estaba, enfocándose en Alicia y en la dinámica familiar que tanto les había costado construir. Pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos, una conexión que ya no podían negar ni ignorar. Los días siguientes estuvieron llenos de miradas que duraban un segundo más de lo necesario, de roces accidentales que enviaban chispas eléctricas por sus cuerpos, de sonrisas cómplices que hablaban más que 1000 palabras. Leonardo comenzó a llegar a casa cada vez más temprano, inventando excusas sobre reuniones canceladas o reportes que podía terminar desde su computadora en la sala. Esmeralda empezaba a quedarse unos minutos extras después de su horario, conversando con Leonardo mientras Alicia jugaba en su habitación, compartiendo detalles de sus días que antes guardaban para sí mismos. Una tarde de martes, mientras preparaban juntos la cena porque Alicia había pedido que papá también ayudara, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo cuchillo. Se miraron y rieron nerviosamente, conscientes de la tensión que crecía entre ellos, pero sin saber exactamente cómo navegar esos nuevos sentimientos. Don Ramiro había tenido razón semanas atrás, cuando le dijo a Leonardo que cuidara bien de Esmeralda, porque las personas con ese corazón eran difíciles de encontrar. Y Leonardo estaba descubriendo que no solo quería cuidarla, sino amarla de la manera en que ella merecía ser amada. Esmeralda luchaba internamente, con una mezcla de emoción y miedo que la mantenía despierta muchas noches. Por un lado, sentía una felicidad que no había experimentado en años, una sensación de pertenencia que llenaba el vacío que su exesposo había dejado. Cada mañana se despertaba ansiosa por ir a esa casa que se había convertido en su refugio, por ver a Alicia correr hacia ella con los brazos abiertos, por compartir café con Leonardo mientras planeaban el día. Pero por otro lado, la aterrorizaba la posibilidad de arruinar lo que tenían, de permitirse enamorarse completamente, solo para descubrir que Leonardo en realidad solo sentía gratitud confundida con algo más profundo. Se preguntaba constantemente si estaba leyendo bien las señales, si esas miradas prolongadas significaban lo que ella esperaba, o si simplemente era su corazón desesperado por amor, viéndolo donde no existía.
Una noche de jueves, mientras cenaba sola en su pequeño departamento, Esmeralda llamó a su mejor amiga Patricia, la única persona en quien confiaba completamente. Le contó todo, desde el primer día en la cafetería hasta la confesión de Leonardo en la cocina. Patricia la escuchó atentamente y luego le dijo algo que resonó profundamente en su interior. Esme, pasaste años creyendo que no merecías amor porque no podías tener hijos. Pero ese hombre te está mostrando que el amor verdadero no depende de esas cosas. ¿Vas a dejar que el miedo te robe esta oportunidad? Las palabras de su amiga la hicieron reflexionar durante toda la noche. Y al día siguiente, cuando llegó a casa de Leonardo, supo que estaba lista para dar el siguiente paso, fuera cual fuera. La oportunidad llegó de manera inesperada un viernes por la tarde. Leonardo había organizado una pequeña celebración porque Alicia había sacado excelentes calificaciones en todas sus materias. Un logro enorme, considerando lo difícil que había sido el año para ella. Prepararon pastel juntos los tres, decorándolo con colores brillantes y letras torcidas que decían felicidades. Alicia estaba radiante de felicidad, soplando las velitas que Esmeralda había comprado esa mañana, haciendo un deseo en secreto con los ojos cerrados fuertemente. Después de comer el pastel y ver a Alicia cubierta de betún hasta las orejas, Leonardo anunció que tenía un regalo especial para Esmeralda también. Ella lo miró confundida, preguntando por qué le daría un regalo cuando era el día de Alicia. Leonardo sonrió misteriosamente y sacó de su oficina un sobre grande. «Ábrelo», la animó mientras Alicia aplaudía emocionada como si estuviera en el secreto. Esmeralda abrió el sobre con manos temblorosas y encontró dentro 2 boletos de avión a Oaxaca con fecha para el siguiente mes, además de reservaciones en un hotel frente a la playa. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente al recordar que le había mencionado meses atrás su sueño de conocer las playas del Pacífico. «Son para ti y una acompañante», explicó Leonardo con voz suave. «Pensé que tal vez tu amiga Patricia querría ir contigo, o tu mamá si todavía vive en Veracruz». Pero Alicia interrumpió con su vocecita clara. «No, papá, tú tienes que ir con Esmeralda. Yo me puedo quedar con la abuela esos días». Leonardo y Esmeralda se miraron, y en ese momento ambos supieron que la niña había visto lo que ellos intentaban ocultar. Esa noche, después de acostar a Alicia, Leonardo y Esmeralda se sentaron en la terraza de la casa bajo el cielo estrellado de Puebla. El aire era fresco y llevaba el aroma de las jacarandas que florecían en el jardín del vecino. Durante varios minutos, ninguno habló, solo disfrutaban del silencio cómodo que se había desarrollado entre ellos. Finalmente, Leonardo rompió el silencio con una pregunta que había estado rondando su mente toda la tarde. «¿Crees que Alicia realmente comprende lo que está pasando entre nosotros?», preguntó con curiosidad genuina. Esmeralda sonrió suavemente mirando las estrellas. «Los niños son más perceptivos de lo que creemos. Ven cosas que los adultos intentamos esconder». Leonardo asintió pensativamente. «Cuando compré esos boletos, honestamente pensé dártelos solo a ti, para que tuvieras unas vacaciones merecidas. Pero mientras los envolvía, me descubrí deseando ser yo quien te acompañara a ver ese océano por primera vez». Giró su cuerpo para mirarla directamente. «¿Sería muy atrevido si te pidiera que fueras conmigo? No como tu jefe ni como el padre de la niña que cuidas, sino simplemente como Leonardo, un hombre que quiere conocerte mejor fuera de estas rutinas diarias». Esmeralda sintió que su corazón se aceleraba ante la invitación. «Me encantaría ir contigo», respondió con sinceridad absoluta, «pero tengo una condición». Leonardo levantó las cejas con curiosidad. «Solo iremos si Alicia está completamente cómoda con la idea. No quiero que sienta que la estamos dejando de lado o que estamos formando algo que la excluya». Leonardo tomó su mano entre las suyas y asintió, admirando una vez más la consideración que Esmeralda siempre mostraba hacia su hija. Los siguientes días fueron una mezcla de preparativos emocionantes y conversaciones importantes. Leonardo habló con Alicia sobre el viaje a Oaxaca, preguntándole honestamente cómo se sentía respecto a que él fuera con Esmeralda. «La niña»,
Con una sabiduría que sorprendió a su padre, respondió que ella quería que ambos fueran felices, porque ellos la hacían feliz a ella. «Esmeralda te hace sonreír, papá, igual que antes cuando mamá estaba aquí», dijo Alicia con voz seria. «Y mamá querría que sonrieras otra vez, estoy segura». Sus palabras golpearon a Leonardo con una fuerza emocional tremenda y tuvo que abrazarla fuertemente para ocultar las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Mientras tanto, Esmeralda coordinó con la mamá de Leonardo para que cuidara de Alicia durante esos días, asegurándose de que la niña estaría en las mejores manos y seguiría todas sus rutinas normales. La abuela estaba encantada de poder pasar tiempo con su nieta y además había notado los cambios positivos que Esmeralda había traído a la vida de su hijo y su nieta. Cuando llegó el día de partir hacia Oaxaca, Leonardo y Esmeralda llevaron juntos a Alicia a casa de la abuela. La niña abrazó a Esmeralda con fuerza y le susurró al oído algo que solo ella pudo escuchar. «Cuida bien de mi papá, porque él también necesita ser cuidado a veces». Esmeralda prometió que lo haría, sintiendo el peso de la responsabilidad y el privilegio de que esa niña especial confiara tanto en ella. Durante el vuelo a Oaxaca, Leonardo y Esmeralda conversaron como nunca antes lo habían hecho, sin las interrupciones normales de la vida diaria, sin tener que estar atentos a las necesidades de Alicia. Compartieron historias de su infancia, sueños que habían dejado de lado, miedos que los perseguían en la noche. Y cuando el avión aterrizó en Oaxaca, ambos sabían que ese viaje marcaría un antes y un después en su relación. El hotel en Oaxaca era hermoso, ubicado justo frente a una playa de arena dorada, donde las olas del Pacífico llegaban con un ritmo constante y relajante. Leonardo había reservado 2 habitaciones contiguas, respetando los límites y dándole a Esmeralda su propio espacio, aunque ambos sabían que la cercanía física solo intensificaría los sentimientos que habían estado conteniendo durante meses. La primera tarde la pasaron caminando descalzos por la orilla del mar, con el agua fresca acariciando sus pies y el sol comenzando su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas. Esmeralda no podía dejar de sonreír. Sus ojos brillaban con una alegría pura que Leonardo encontraba absolutamente cautivadora. «Siempre imaginé cómo se sentiría estar frente al océano», dijo ella, cerrando los ojos y respirando profundamente el aire salado. «Pero la realidad supera cualquier cosa que pude haber soñado». Leonardo la observaba más a ella que al paisaje, pensando que ninguna vista podría ser más hermosa que verla tan feliz y libre. Esa noche cenaron mariscos frescos en un restaurante local, probando platillos oaxaqueños que ninguno había experimentado antes, riendo cuando Esmeralda pidió más salsa picante y terminó con lágrimas en los ojos por lo fuerte que estaba. Leonardo le ofreció su servilleta y le trajo agua rápidamente, cuidándola con una ternura que la hacía sentir valorada y especial. Después de la cena, caminaron por el malecón, donde músicos locales tocaban canciones tradicionales y parejas bailaban bajo las luces de colores. Leonardo extendió su mano en una invitación silenciosa y Esmeralda la tomó sin dudarlo. Bailaron lentamente, sus cuerpos encontrando un ritmo natural, y en ese momento todo lo demás desapareció, excepto ellos dos. El segundo día en Oaxaca, decidieron explorar más allá de la playa, visitando mercados locales llenos de artesanías coloridas y textiles tradicionales. Esmeralda se enamoró de un rebozo tejido a mano con patrones intrincados en tonos azules y verdes, y Leonardo insistió en comprárselo a pesar de sus protestas. «Quiero que tengas algo que te recuerde este viaje», dijo mientras envolvía la tela suavemente alrededor de sus hombros. «Y cuando lo uses, quiero que recuerdes lo hermosa que te ves en este momento». Sus palabras hicieron que Esmeralda se sonrojara profundamente, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el clima tropical. Compraron regalos para Alicia, pequeñas figuras de animales talladas en madera que sabían que le encantarían, y dulces tradicionales que podrían compartir cuando regresaran. Por la tarde, visitaron unas ruinas arqueológicas cercanas, caminando entre piedras antiguas, mientras un guía les contaba historias sobre las civilizaciones que habían habitado esa tierra siglos atrás.
En un momento dado, Leonardo tomó la mano de Esmeralda para ayudarla a subir unas escaleras empinadas, y después simplemente no la soltó. Ella tampoco intentó apartarse, disfrutando de la calidez de su palma contra la suya, de la manera en que sus dedos se entrelazaban perfectamente. Cuando llegaron a la cima de la estructura y vieron el valle extendiéndose ante ellos en toda su magnificencia, Esmeralda suspiró con asombro. Es increíble pensar en todas las vidas que se han vivido en este lugar, todas las historias de amor y pérdida que estas piedras han presenciado, reflexionó en voz alta. Leonardo la miró con intensidad y respondió: y ahora están presenciando nuestra historia también. Esmeralda volteó a mirarlo y vio en sus ojos algo que la hizo temblar, un amor profundo y verdadero que ya no podía ser negado. La tercera noche en Oaxaca fue cuando todo cambió definitivamente entre ellos. Habían pasado el día en la playa, jugando en las olas como niños, construyendo castillos de arena que el mar destruía con cada marea, recolectando conchas que brillaban bajo el sol. Estaban bronceados, cansados y completamente felices, de una manera simple y pura. Después de ducharse y cambiarse, se reunieron para cenar en el restaurante del hotel, que tenía mesas en la terraza con vista al océano iluminado por la luna llena. La conversación fluyó naturalmente como siempre entre ellos, pero había una corriente subterránea de algo más intenso, una anticipación de que esa noche no terminaría como las anteriores. Después del postre, Leonardo pidió 2 copas de vino y las llevó a dar un paseo nocturno por la playa desierta. El sonido de las olas era casi hipnótico, mezclándose con el latido acelerado de sus corazones. Se sentaron en la arena todavía tibia del día, sus cuerpos más cerca de lo que habían estado nunca, sus hombros tocándose ligeramente. Leonardo giró para mirarla, la luz de la luna iluminando su rostro de una manera casi etérea. Esmeralda, necesito decirte algo que he estado guardando durante mucho tiempo, comenzó, su voz profunda y cargada de emoción. Ella asintió, preparándose para lo que sabía que venía. Me enamoré de ti, confesó simplemente, sin adornos ni pretensiones. No sé exactamente cuándo sucedió, si fue la primera vez que vi cómo mirabas a Alicia con tanto amor, o cuando compartiste tu propia historia de dolor conmigo. O tal vez fue construyéndose gradualmente con cada café compartido y cada sonrisa intercambiada. Tomó su mano entre las suyas. Lo que sí sé es que lo que siento por ti es real, profundo y completamente diferente a todo lo que esperaba sentir alguna vez. Te amo, Esmeralda, y quiero construir una vida contigo si tú me lo permites. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por las mejillas de Esmeralda mientras procesaba las palabras que había anhelado escuchar, pero que también le daban tanto miedo. «Leonardo», susurró con voz temblorosa, «yo también me enamoré de ti, y eso me aterroriza más de lo que puedes imaginar». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Después de mi divorcio, juré que nunca volvería a permitirme ser tan vulnerable, tan dependiente de la validación y el amor de otra persona». Lo miró directamente a los ojos. «Pero contigo, todos esos muros que construí con tanto cuidado se derrumbaron sin que pudiera hacer nada para detenerlo». Respiró profundamente antes de continuar. «Cada día que pasaba en tu casa, cuidando de tu hija, compartiendo comidas contigo, riéndome de tus chistes terribles, me enamoraba un poco más». Una sonrisa pequeña apareció en sus labios, a pesar de las lágrimas. «Y la verdad es que amo todo de ti, tu dedicación como padre, tu integridad como hombre, la manera en que me miras como si fuera algo precioso y valioso». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «También amo a Alicia como si fuera mi propia hija, de todas las maneras que importan. Y sé que nunca podré reemplazar a su mamá, ni quiero hacerlo, pero quiero estar ahí para ella, para ustedes dos, si me dejan ser parte de su familia». Leonardo sintió que su corazón se expandía en su pecho ante sus palabras. «No estás reemplazando a nadie», dijo con firmeza. «Estás creando algo nuevo, algo hermoso que nunca antes existió». Se acercó más a ella, sus rostros a solo centímetros de distancia. «¿Puedo besarte?», preguntó con voz ronca.
Esmeralda asintió, y cuando sus labios finalmente se encontraron bajo la luz de la luna y el sonido del océano, ambos supieron que habían encontrado su hogar el uno en el otro. Los días siguientes en Oaxaca fueron mágicos, llenos de momentos robados de intimidad, mezclados con aventuras explorando la región. Visitaron plantaciones de mezcal donde aprendieron sobre el proceso tradicional de destilación. Caminaron por mercados vibrantes llenos de colores y aromas exóticos, probaron mole negro y tlayudas que se convirtieron instantáneamente en sus platillos favoritos. Pero lo más importante era que habían dejado caer todas las barreras entre ellos, permitiéndose ser completamente vulnerables y auténticos el uno con el otro. Hablaron sobre el futuro con una honestidad que asustaba, pero también emocionaba, sobre cómo integrarían su nueva relación con su vida en Puebla, sobre cómo se lo dirían a Alicia oficialmente, aunque la niña probablemente ya lo sabía. Leonardo le contó más sobre su difunta esposa, no con dolor sino con cariño nostálgico, explicándole a Esmeralda que amar a alguien nuevo no significaba amar menos a quien se fue. El corazón humano tiene una capacidad infinita de amor, dijo una tarde, mientras caminaban tomados de la mano. Y mi esposa habría querido que yo fuera feliz, que Alicia tuviera una figura materna amorosa en su vida nuevamente. Esmeralda escuchó cada palabra, entendiendo finalmente que no estaba compitiendo con un fantasma, sino honrando una memoria mientras construía algo completamente nuevo. Compartió sus propios miedos sobre la maternidad, sobre no ser suficiente para Alicia, sobre no poder darle a Leonardo hijos biológicos propios si algún día él los deseaba. Leonardo la detuvo en medio de la calle y la besó profundamente antes de decirle: «Alicia es mi hija, y si tú la amas como tuya, entonces ya tenemos una familia completa. No necesito nada más que eso». Y en ese momento, Esmeralda finalmente creyó que merecía este amor, que merecía esta segunda oportunidad de felicidad. El regreso de Oaxaca fue agridulce para Leonardo y Esmeralda. Por un lado, extrañaban terriblemente a Alicia y estaban ansiosos por volver a verla, por abrazarla y contarle sobre todas las aventuras que habían vivido. Por otro lado, sabían que regresar significaba enfrentar la realidad de su nueva relación en el contexto de su vida diaria, con todas las responsabilidades y desafíos que eso implicaba. Durante el vuelo de regreso a Puebla, conversaron seriamente sobre cómo manejarían las cosas de ahora en adelante. Decidieron que Esmeralda seguiría viviendo en su departamento por el momento, manteniendo su trabajo como siempre, pero ahora como la novia oficial de Leonardo, no solo como la cuidadora de Alicia. Acordaron también que antes de hacer cualquier cambio mayor en su dinámica familiar, hablarían honestamente con Alicia para asegurarse de que la niña estuviera cómoda con todo. Cuando llegaron a casa de la abuela a recoger a Alicia, la niña salió corriendo y saltó a los brazos de ambos simultáneamente, abrazándolos con tanta fuerza que casi los hace caer. «Los extrañé tanto», exclamó con alegría genuina. La abuela observaba la escena desde la puerta con una sonrisa conocedora, notando inmediatamente el cambio en la manera en que Leonardo y Esmeralda se miraban, como sus manos se buscaban instintivamente. Esa noche, después de darle a Alicia todos sus regalos y ver cómo se emocionaba con cada figurita de madera y cada dulce oaxaqueño, Leonardo le pidió que se sentara con ellos en la sala porque tenían algo importante que hablar. La niña los miró con ojos curiosos, y Leonardo sintió que su corazón latía con fuerza ante lo que estaba a punto de revelar. Leonardo y Esmeralda se sentaron en el sofá, con Alicia entre los dos, cada uno tomando una de sus manitas pequeñas. «Mi amor, hay algo que queremos contarte», comenzó Leonardo con voz suave pero seria. Alicia asintió, prestando atención completa. «Sabes que Esmeralda ha sido muy especial para nosotros desde que la conocimos, ¿verdad?» La niña asintió nuevamente, mirando a Esmeralda con cariño evidente. «Durante este viaje, papá y Esmeralda hablaron mucho sobre sus sentimientos», continuó Leonardo, eligiendo cada palabra cuidadosamente. «Y descubrimos que nos queremos mucho, no solo como amigos, sino de una manera más profunda». Hizo una pausa,
observando la reacción de su hija. Alicia los miró a ambos con ojos grandes y brillantes, procesando la información. ¿Cómo cuando tú y mamá se querían?, preguntó con voz suave. Leonardo sintió un nudo en la garganta ante la pregunta directa pero necesaria. Sí, mi cielo, algo así, respondió con honestidad. Pero eso no significa que estoy olvidando a tu mamá o que Esmeralda va a reemplazarla. Tu mamá siempre será tu mamá y nadie puede cambiar eso. Esmeralda intervino entonces, agachándose para quedar a la altura de Alicia. Yo no quiero tomar el lugar de tu mamá, bonita. Solo quiero ser alguien más que te quiere muchísimo y que quiere cuidar de ti y de tu papá. Limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. ¿Tú estarías bien con que tu papá y yo estuviéramos juntos como novios? Hubo un momento de silencio que pareció durar una eternidad, y entonces Alicia hizo algo que ninguno esperaba. Sonrió ampliamente y abrazó a ambos con fuerza. Yo ya sabía que ustedes se querían, confesó Alicia con esa sabiduría infantil que a veces sorprende a los adultos. Los veía mirarse como en las películas y siempre estaban más felices cuando estaban juntos. Leonardo y Esmeralda intercambiaron miradas de sorpresa y alivio. ¿Y estás bien con eso?, preguntó Leonardo, necesitando estar completamente seguro. Alicia asintió con entusiasmo. Sí, papá, porque desde que Esmeralda está con nosotros, tú vuelves a sonreír como antes, y a mí me gusta verte feliz. Miró a Esmeralda con ojos llenos de afecto, y a ella también la hace feliz estar con nosotros, lo puedo ver. La niña hizo una pausa pensativa antes de agregar. Una noche le hablé a mamá, como tú me enseñaste, papá, y le pregunté si estaba bien que Esmeralda nos cuidara tanto. Leonardo sintió que su corazón se apretaba. ¿Y qué sentiste?, preguntó con voz temblorosa. Alicia sonrió con una paz que iba más allá de sus años. Sentí calientito en el pecho, como cuando mamá me abrazaba, y supe que ella estaba contenta de que tuviéramos a alguien tan bueno con nosotros. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de los tres, lágrimas de liberación, de aceptación, de un nuevo comienzo bendecido por el recuerdo amoroso de quien ya no estaba físicamente, pero seguía presente en sus corazones. Esmeralda abrazó a Alicia con ternura infinita y le susurró: «Gracias por darme permiso de querer tanto a tu papá y a ti». Alicia respondió con su vocecita clara: «Y gracias a ti por hacernos felices otra vez». En ese momento, sellaron un pacto silencioso los tres. Serían una familia, no por sangre ni por obligación, sino por elección y amor verdadero. Las semanas siguientes fueron de ajustes y nuevas rutinas, pero todo fluyó con una naturalidad sorprendente. Esmeralda seguía llegando cada mañana a cuidar de Alicia, pero ahora Leonardo la recibía con un beso en los labios que la hacía sonreír durante todo el día. Comenzaron a salir en citas oficiales los fines de semana, a veces llevando a Alicia con ellos al cine o al parque, otras veces dejándola con la abuela para poder tener tiempo a solas. La gente en el vecindario comenzó a notarlos juntos y algunos murmuraban sobre lo rápido que todo había sucedido. Pero ni Leonardo ni Esmeralda permitieron que opiniones ajenas afectaran su felicidad. Sabían que su historia era única, que las circunstancias que los habían unido eran especiales y que el amor no siempre sigue los tiempos que la sociedad considera apropiados. Una tarde de sábado, mientras los tres pintaban juntos en el jardín, Alicia dejó caer su pincel y anunció que tenía que hacer un dibujo muy importante para la escuela. Corrió a su habitación y regresó minutos después con su libreta y lápices de colores, sentándose en el pasto con determinación absoluta. Leonardo y Esmeralda continuaron su propia pintura, conversando tranquilamente sobre planes futuros, sobre la posibilidad de que Esmeralda eventualmente se mudara con ellos si todos estaban cómodos con la idea. Después de casi una hora, Alicia levantó su dibujo triunfalmente. «¡Terminé!», exclamó con orgullo. Esmeralda se acercó para ver el dibujo y sintió que su corazón se detenía completamente. En el papel había 3 figuras tomadas de la mano: un hombre alto, una mujer con cabello largo y una niña pequeña en medio, todos sonriendo bajo un sol brillante y una casa colorida de fondo. Esmeralda tomó el dibujo con manos temblorosas,
observando cada detalle que Alicia había puesto con tanto cuidado. Había flores alrededor de las figuras, un perro jugando a un lado porque la niña había mencionado varias veces que quería adoptar uno, y arriba en el cielo, una nube con forma de corazón. «Es hermoso, bonita», dijo Esmeralda con voz emocionada. «¿Nos puedes contar sobre tu dibujo?» Alicia señaló cada figura con su dedito. «Este es papá, esta eres tú y esta soy yo. Somos una familia». Leonardo se acercó también, arrodillándose junto a ellas para ver mejor. «¿Y quién es quién en tu familia?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. Alicia lo miró como si la pregunta fuera tonta. «Pues tú eres mi papá, yo soy tu hija, y Esmeralda es...». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Miró a Esmeralda directamente y preguntó con inocencia pura: «¿Puedo decir que eres mi mamá también? No en lugar de mi otra mamá, sino como otra mamá que me cuida aquí». Esmeralda sintió que las lágrimas brotaban sin control, incapaz de contener la emoción que la inundaba. Miró a Leonardo buscando guía, y él asintió con sus propios ojos llenos de lágrimas. «Si tú quieres llamarme así, sería el honor más grande de mi vida», respondió Esmeralda con voz quebrada. Alicia sonrió radiante y señaló la figura femenina en su dibujo. «Entonces, esta eres tú, mi mamá Esmeralda». Abrazó a la mujer que había transformado su vida con fuerza. «Te quiero mucho». Esmeralda la abrazó de vuelta, llorando abiertamente mientras susurraba: «Y yo te quiero más de lo que las palabras pueden expresar, mi niña hermosa». Leonardo los abrazó a ambas, y en ese círculo de amor supieron que habían encontrado exactamente lo que cada uno necesitaba para sanar y ser felices nuevamente. Pasaron 6 meses más. 6 meses de construir memorias y fortalecer los lazos que los unían como familia. Esmeralda finalmente se mudó a la casa de Leonardo después de muchas conversaciones y planificación cuidadosa, vendiendo su pequeño departamento y trayendo sus pertenencias a lo que ahora era genuinamente su hogar. Alicia estaba emocionadísima de tener a Esmeralda viviendo con ellos permanentemente, ayudando a decorar la habitación que ahora compartirían Leonardo y ella, eligiendo cortinas y almohadas con patrones de flores. La transición fue sorprendentemente suave, como si siempre hubieran estado destinados a vivir juntos de esta manera. Leonardo descubrió que tener a Esmeralda, no solo como novia, sino como compañera de vida completa, era aún más maravilloso de lo que había imaginado. Despertarse junto a ella cada mañana, compartir café mientras Alicia se preparaba para la escuela, planear juntos las comidas y las actividades del fin de semana, todo se sentía natural y correcto. Esmeralda floreció en su rol de madre y compañera, encontrando un equilibrio perfecto entre cuidar de la familia y mantener su propia identidad. Había comenzado a tomar clases en línea de pedagogía infantil, un sueño que había dejado de lado años atrás, pero que ahora retomaba con renovada pasión. Una tarde de domingo, mientras los tres preparaban tamales para una reunión familiar que tendrían con la abuela y algunos primos, Alicia dejó caer una bomba casual. «Mis amigas de la escuela me preguntaron por qué mi mamá Esmeralda y mi papá no están casados», comentó mientras extendía masa en una hoja de maíz. Leonardo y Esmeralda intercambiaron miradas rápidas, sorprendidos por la observación directa. «¿Y qué les dijiste?», preguntó Leonardo con curiosidad. Alicia se encogió de hombros. «Les dije que no sé, pero que tal vez deberían casarse porque así es como funciona en las familias normales». Leonardo sintió que una idea comenzaba a formarse en su mente, una idea que lo emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Esa noche, después de acostar a Alicia y leerle su cuento favorito, Leonardo salió al jardín donde Esmeralda regaba las plantas que había comenzado a cultivar. La luna brillaba en el cielo despejado de Puebla y las estrellas parecían especialmente luminosas. «¿Puedo hablar contigo sobre algo importante?», preguntó Leonardo, su voz sonando un poco nerviosa. Esmeralda dejó la regadera y se acercó a él con curiosidad. «Claro, me estás asustando un poco», bromeó, aunque podía ver que él estaba genuinamente serio. Leonardo tomó sus manos entre las suyas y respiró profundamente.
Estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida desde hace mucho tiempo. Me devolviste no solo a mí mismo, sino también a mi hija. Nos diste un hogar lleno de amor y calidez. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Cuando mi esposa murió, pensé que mi oportunidad de tener una familia feliz había terminado para siempre. Pensé que lo mejor que podía esperar era simplemente sobrevivir y asegurarme de que Alicia estuviera bien. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Pero tú me mostraste que el corazón humano es capaz de sanar, de amar nuevamente, de construir algo hermoso, incluso después de la pérdida más devastadora. Esmeralda sintió que su corazón comenzaba a acelerarse, presintiendo hacia dónde se dirigía la conversación. No tengo un anillo elegante preparado en este momento y sé que esto es espontáneo y tal vez no es la propuesta romántica que mereces, continuó Leonardo, su voz temblando ligeramente. Pero después de lo que Alicia dijo hoy, me di cuenta de que he estado esperando el momento perfecto, cuando en realidad cada momento contigo ya es perfecto. Se arrodilló en el pasto del jardín, mirándola hacia arriba con amor absoluto reflejado en sus ojos. Esmeralda, tú entraste en nuestras vidas cuando más perdidos estábamos, cuando la oscuridad parecía interminable y el camino hacia adelante era imposible de ver, dijo Leonardo desde su posición arrodillada, sin importarle que el pasto mojado empapara sus pantalones. Llegaste sin pretensiones, sin expectativas, solo con un corazón enorme y una paciencia infinita. Le devolviste la sonrisa a mi hija. Le enseñaste que era seguro volver a confiar en el mundo. La amaste sin condiciones, incluso sabiendo todo el dolor que cargaba. Las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas mientras continuaba. Y a mí me enseñaste que amar a alguien nuevo no significa traicionar la memoria de quien perdí, sino honrar el amor que ella me enseñó a dar. Me mostraste que merezco ser feliz otra vez, que está bien abrir mi corazón incluso cuando está asustado de volver a romperse. Tomó ambas manos de Esmeralda fuertemente. Quiero pasar el resto de mi vida amándote, cuidándote, construyendo sueños contigo. Quiero que seas oficialmente la madre de Alicia, no solo en corazón, sino también en papel. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que eres mi esposa, mi compañera, mi hogar. Su voz se quebró completamente al hacer la pregunta final. ¿Te casarías conmigo, Esmeralda? ¿Aceptarías ser mi esposa y formar esta familia oficialmente conmigo y con Alicia? Esmeralda estaba llorando tan fuerte que apenas podía ver su rostro a través de las lágrimas, pero podía sentir su amor emanando en ondas palpables. No pudo hablar inmediatamente, su garganta cerrada por la emoción, así que simplemente asintió con la cabeza vigorosamente mientras las lágrimas seguían cayendo. Finalmente logró susurrar con voz ronca. Sí, 1000 veces sí. Quiero ser tu esposa y la mamá oficial de nuestra hija hermosa. Leonardo se puso de pie de un salto y la levantó en el aire, girándola mientras ambos reían y lloraban simultáneamente. Cuando finalmente la bajó, la besó con toda la pasión y el amor que había estado guardando. Un beso que sabía a futuro, a promesas cumplidas y a segundas oportunidades merecidas. En ese momento, escucharon un grito emocionado desde la ventana del segundo piso. Dijiste que sí, dijiste que sí. Alicia estaba asomada con su pijama de ositos, aplaudiendo como loca con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Leonardo y Esmeralda se rieron al darse cuenta de que la niña los había estado espiando todo el tiempo. «Baja aquí ahora mismo», gritó Leonardo con alegría. Segundos después, Alicia apareció en el jardín corriendo y se lanzó a los brazos de ambos. Los tres se abrazaron en un círculo perfecto bajo las estrellas de Puebla, una familia no formada por la biología o las circunstancias, sino por la elección consciente de amarse unos a otros. ¿Esto significa que vamos a tener una boda?, preguntó Alicia con entusiasmo. Esmeralda asintió riendo. Sí, bonita, vamos a tener una boda donde los tres nos convertiremos oficialmente en familia. Alicia saltaba de emoción. ¿Y puedo usar un vestido bonito y tirar flores? Leonardo la levantó en sus brazos. Puedes hacer todo eso y más, porque serás la madrina más importante de nuestra boda. La niña abrazó a su papá,
y luego extendió sus bracitos hacia Esmeralda. «Te amo, mamá Esmeralda». Esmeralda la abrazó con fuerza, llorando lágrimas de pura felicidad mientras respondía: «Y yo te amo a ti más que a nada en este mundo, mi hija preciosa». 3 meses después, en una ceremonia íntima en un jardín lleno de flores y rodeado solo de las personas que más amaban, Leonardo y Esmeralda se casaron. Alicia fue la encargada de llevar los anillos y de caminar por el pasillo tirando pétalos de rosa, luciendo radiante en su vestido color lavanda. Durante los votos, ambos prometieron no solo amarse el uno al otro, sino también ser los mejores padres posibles para Alicia, crear un hogar lleno de risa y comprensión, y honrar siempre la memoria de quien ya no estaba, pero cuyo amor había hecho posible que todos ellos se encontraran. La abuela de Alicia lloró durante toda la ceremonia, feliz de ver a su hijo volver a brillar y a su nieta tener una madre que la amaba con devoción absoluta. Cuando el juez los declaró marido y mujer, y Leonardo besó a Esmeralda sellando su unión, Alicia aplaudió más fuerte que nadie. En la pequeña recepción que siguió, bailaron los tres juntos en lugar del tradicional baile de solo los novios, porque eso es lo que eran ahora. Una unidad inseparable. Esmeralda había comenzado oficialmente los trámites de adopción de Alicia, un proceso que tomaría meses, pero que culminaría con la niña llevando legalmente su apellido junto al de Leonardo. Esa noche, cuando finalmente regresaron a casa después de la celebración, Alicia se quedó dormida entre los dos en la cama grande, exhausta, pero con una sonrisa en su rostro. Leonardo y Esmeralda la miraron dormir pacíficamente y supieron que habían logrado algo extraordinario. Habían tomado pedazos rotos de dolor y pérdida y los habían transformado en algo completo y hermoso. No había sido un camino fácil, pero había valido cada lágrima, cada miedo superado, cada paso valiente hacia lo desconocido, porque al final, el amor verdadero no es el que nunca enfrenta dificultades, sino el que elige quedarse y luchar incluso cuando es difícil, el que sana en lugar de herir, el que construye en lugar de destruir. Esta historia nos recuerda que la vida nos puede sorprender cuando menos lo esperamos, que el amor puede nacer en los lugares más inesperados y que las familias no siempre se forman por sangre, sino por elecciones del corazón. Leonardo, Esmeralda y Alicia nos enseñan que es posible sanar después de una pérdida devastadora, que dar una segunda oportunidad al amor no significa olvidar el primero, y que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para más historias que inspiran y emocionan. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Que Dios bendiga tu camino y te permita reconocer el amor verdadero cuando llegue a tu vida, en la forma que sea, en el momento perfecto. Que encuentres la valentía para sanar tus heridas, para abrirte a nuevas posibilidades y para construir la familia que tu corazón anhela, sea cual sea la forma que tome. Amén.